El otro día recibí una llamada de mi hijo mayor. Dijo que necesitaba hablar sobre un problema que estaba teniendo. Lleva casado casi 3 años y tiene miedo de que su esposa esté engañándolo. Dado que tengo experiencia con este tipo de situaciones, él confía en que puedo ayudarlo. Creo que puedo. Para ser honesto, no he pensado en esto durante mucho tiempo. Pero él es mi hijo, y su madre y yo hemos tenido nuestros propios problemas. No fue hace tanto tiempo. De hecho, tuve que reflexionar sobre los años 1990 para llegar a alguna conclusión. Estoy orgulloso de mi hijo. Estoy orgulloso de todos mis hijos. Si necesita consejos de padre, intentaré compartir lo que tengo. Creo que simplemente me sentaré y trataré de retroceder y refrescar mi memoria. Tal vez tome algunas notas. Quiero estar listo cuando él venga. Veremos. Parte 1. Primer amor. Conocí a la mujer que consideraba mi único amor verdadero en la escuela secundaria cuando estaba en el 10º grado. Su nombre era Carol Manning, y créeme, era simplemente sensacional. Con largos cabellos rubios, no muy alta, pero bien constituida. Cuerpo bien formado y unos ojos azules brillantes. Era una de las chicas más populares de nuestra clase. Teníamos la misma edad. Todos los chicos la perseguían a ella y a mí. Mi nombre era Brad Wernick. Yo era delgado, un poco alto y probablemente un pandillero. Ella no estaba interesada en mí para nada. No podía culparla. Yo era tímido, socialmente inferior, no particularmente atlético, y no especialmente artístico o musical. La primera vez que la vi fue en su fiesta de cumpleaños número 16. Su novio en ese momento era un senior, 2 años mayor que ella, un verdadero cretino llamado Vernon Smithers. Todos conocían ese tipo. Trabajaba en coches todo el tiempo, así que sus uñas siempre estaban llenas de masilla, levantaba pesas hasta que su cabeza era demasiado pequeña para su torso, tenía el pelo negro grasiento y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la esquina burlándose de los chicos más jóvenes. Siempre tenía la misma frase. Si alguien se atrevía a mirar en su dirección, fruncía el ceño y decía, ¿qué estás mirando? Solo tenía 2 cosas a su favor, un trabajo a tiempo parcial y un coche. Trabajo y un coche. Lo odiaba. Así que estaba en su fiesta. Juro que parecía una diosa. Ella me vio. Estaba al otro lado de la habitación. Ni siquiera estaba invitado. Vine con otro chico que la conocía. Ella no me conocía de nada, pero me miró directamente, sonrió y se abrió paso entre la multitud, se paró justo frente a mí, luego se inclinó hacia adelante y me besó. Luego, sin decir una palabra, hizo un giro de 180 grados y volvió con su novio. Lo vi. Si hubiera tenido un arma, estaría muerto. Oh, sí, tenía un enemigo, pero no me importaba. Estaba desesperadamente y sin esperanza enamorado. Ella también debía saberlo, porque inclinó ligeramente la cabeza y me miró antes de volver con su novio. Debió haber dicho algo sobre mí porque él miró en mi dirección y me dio una de esas sonrisas predatorias de «soy mucho mejor que tú». Carol me recordaba a esa chica de la película Footloose. Puede que aún no haya estado en la cama, pero seguro que la habían besado mucho. Estaba muy por encima de mi liga. Recordé a la señorita Barham, mi profesora de inglés. Era una fanática de Dickens. Era como si Carol fuera Stella y yo Pip. Ella era una belleza inaccesible y yo era un chico sucio. No importaba. No me importaba. Tenía que tenerla. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, pero tenía que hacer la mía. Así que uno por uno, chico por chico, logré superar a todos mis competidores. Para cuando llegamos al baile de graduación, solo estábamos ella y yo. Sí, y ayudó que sus padres la obligaran a dejar de salir con Vernon. Llegó la graduación. Recibimos nuestros diplomas y fuimos a la playa. Ya éramos lo suficientemente mayores y terminamos lo que comenzamos juntos.
Hablando de los días de gloria. Llegó septiembre y comencé a postularme para la universidad. Quería ser profesor de escuela, profesor de matemáticas. Carol quería ser enfermera. Yo fui a un colegio comunitario y ella consiguió una habitación en uno de los dormitorios de uno de los grandes hospitales del centro. Durante los siguientes 4 años, tuvimos nuestros altibajos. Además de las clases, tenía que trabajar, y Carol vivía a 20 millas de distancia. Así que no nos veíamos muy seguido. Creo que también recibí algunas dosis de madurez de mi vida en casa. Por un lado, mi padre colapsó en el trabajo un día, una hemorragia cerebral masiva. Lo mantuvieron en la sala de emergencias durante días con hielo sobre él. Tuvieron que abrirlo y sacar parte del tejido cerebral. Le dejó una hendidura en la cabeza. La empresa para la que trabajaba le dio un pequeño paquete de indemnización y luego lo despidieron, dejándonos a todos a nuestra suerte. Papá quedó lisiado y pasó el resto de su vida sentado en una silla. A veces mamá tenía que ayudarlo con las comidas. Se enojaba y gritaba una serie de palabrotas apenas inteligibles o simplemente se sentaba con lágrimas corriéndole por las mejillas. Podría haber demandado, pero no era litigioso. Además, era orgulloso, así que nunca buscó ningún tipo de asistencia gubernamental. Mamá tenía que salir a trabajar, y yo tenía que ayudar a mis hermanos. Tenía y todavía tengo un hermano menor y una hermana menor. Sin la mano firme de papá, mi hermano menor Todd pasó por momentos difíciles. Estaba faltando a la escuela y sus calificaciones se fueron al traste. Mamá tuvo que ir a la estación de policía un día para sacarlo de allí. La hermana menor, se llamaba Susan, fue un verdadero dolor de cabeza. Durante varios años. Supongo que era muy parecida a Carol. Susan era demasiado bonita y popular demasiado pronto. Y eso atrajo a todos los chicos equivocados. Mamá y yo tuvimos dificultades para mantenerla a flote. Un par de veces tuve que seguir secretamente en el coche para mantenerla alejada de un chico que era demasiado mayor para ella. Todd y yo lo alcanzamos una noche, tuvimos una larga conversación, y el tipo acordó mantenerse alejado. Y eso fue algo bueno porque a Todd le encantaba pelear. Pobre papá solo miraba impotente. Era patético. Papá era un hombre tan fuerte, un verdadero modelo a seguir. Nos mantenía unidos a todos. Yo hacía lo mejor que podía, pero nunca fui como él. Fue mamá quien me rompió el corazón. Papá ya estaba sentado en su silla, y mamá todavía tenía sus propias necesidades. Había una pequeña taberna a un par de manzanas de nuestra casa. Y mamá empezó a colarse allí para tener relaciones sexuales de vez en cuando. A veces llegaba tarde a casa del trabajo y nos decía que era por horas extras obligatorias. Otras veces, llegaba a la hora habitual, se arreglaba, se ponía algo bonito, se escapaba por la puerta de atrás y desaparecía durante 2 o 3 horas. Mi padre sabía, pero nunca dijo nada. Era un hombre orgulloso. Y yo sabía que lo que hacía le hacía daño. Creo que al final eso le ayudó a morir. Papá murió cuando aún estaba en la universidad. Su muerte afectó a mi mamá de la manera más profunda. A pesar de que estaba lisiado y a pesar de que ella hizo cosas horribles, realmente lo amaba. Después de que él murió, ella lloraba todo el tiempo, no hacía más que trabajar, dejó de comer, perdió interés en todo y solo deambulaba por la casa. Creo que la culpa y la pérdida casi la mataron. Es verdad. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes de vuelta a Carol y a mí. Nos separamos algunas veces, pero después de lo que generalmente era una breve pausa, lográbamos arreglar las cosas. En ese momento no le di mucha importancia. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que nuestras separaciones probablemente eran momentos en los que ella pensaba que había encontrado a alguien más con quien jugar. Yo nunca hice algo así. Ella era todo lo que siempre quise. Pero sospechaba de ella. Quiero decir, me importaba. Simplemente estaba mintiendo. Y me molestaba.
Yo estaba siendo fiel. Quería que ella fuera fiel. Pero no estábamos casados. No nos comprometimos hasta la primavera de mi último año, y de todos modos no podía probar nada. Sobre la prueba. Supongo que me pasé un poco una vez. No la poseía. No podía obligarla a ser fiel. Pero un día durante mi tercer año, mis sospechas se apoderaron de mí. Estábamos a larga distancia, y estaba seguro de que estaba haciendo algo. Seguía llamando, tratando de hablar con ella, tratando de reconciliarme, pero todas mis llamadas eran interceptadas por sus amigas de la escuela de enfermería. Me gritaban y me regañaban por lo injusto que estaba haciendo y que aunque Carol realmente me amaba, necesitaba estar separada. A veces me decían que ella estaba en el dormitorio, pero estaba tan triste y miserable que todo lo que hacía era llorar y confesarles lo grosero que era yo con ella. Nunca fui grosero con ella. Lo decía en serio. Siempre estaba un poco inseguro cuando se trataba de Carol. Es difícil estar enamorado de una diosa. Empecé a ir al pueblo para ver qué pasaba. Si algo, no llegué a ninguna parte. Carol tenía un auto, pero lo guardaba en uno de esos grandes garajes privados. La única manera de saber que su auto no estaba era estacionar el auto y caminar por todos los niveles. Lo único que podía hacer era sentarme en el auto afuera del hospital o conducir alrededor de él para ver si podía encontrarla. Lo único que lograba era volverme loco. Pero la amaba tanto, era terrible. Mi papá se sentaba en una silla en casa y veía a mi mamá entrar y salir, y yo conducía y no sabía nada. A veces me preguntaba quién la pasaba peor. Creo que era papá. Eventualmente me gradué y conseguí un trabajo como profesor de matemáticas en una escuela secundaria, y Carol consiguió un trabajo en una clínica pediátrica cerca de donde crecimos. Nos casamos, tuvimos una hermosa boda y finalmente nos mudamos. Pasaron algunos meses y Carol quedó embarazada. Nuestro primer hijo fue un niño, y lo nombramos como yo. Un par de años después vino una niña. La llamamos Bridget, como la mamá de Carol. Con 2 hijos en la familia, Carol decidió que en lugar de ligarse las trompas, tomaría la píldora. Yo, sin querer ser impregnado, estuve de acuerdo. No se me ocurrió en ese momento que su decisión de no ligarse las trompas podría algún día causar problemas. La vida continuó, y eso fue algo bueno. Compramos una pequeña casa de inicio en un tranquilo vecindario antiguo. Como teníamos a su mamá, Carol nunca se tomó tiempo libre del trabajo por embarazo o cuidado de niños. Carol se quedó en la clínica y asumió la supervisión mientras yo obtuve varios ascensos, eventualmente convirtiéndome en director y mudándome a una nueva y grande escuela secundaria. A lo largo de este tiempo, siempre estuvimos cerca. Quiero decir, sin reuniones prolongadas o talleres fuera del estado. De vez en cuando me llamaban para trabajar unos días, y 1 o 2 veces Carol tenía la oportunidad de complementar su educación pasando la noche en uno de los grandes hospitales de la ciudad. Lo que quería decir con eso era que yo estaba allí y ella estaba allí. Así que no había viejas excusas como que nunca está cerca o casi nunca nos vemos. Fue solo el mismo problema que surgía. Alrededor de la época en que el menor entró al 6º grado, empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Podría haber jurado que nuestras interacciones normales no habían cambiado mucho, pero estaba seguro de que algo no estaba como debería ser. ¿Qué fue lo que me hizo levantar las cejas? Creo que fueron las pequeñas cosas, las cosas que vi en mi mamá. Fue la otra cosa que me molestó. Siempre estábamos hablando. Hablábamos sobre los niños y las vacaciones y nuestros planes a largo plazo. Los niños, las vacaciones, las facturas, las necesidades del hogar seguían sobre la mesa, pero dejamos de hablar sobre planes a largo plazo. Es decir, Carol todavía miraba unos días y semanas hacia adelante, pero cualquier cosa 1 año o 2 hacia adelante dejó de ocupar cualquier tiempo. Probablemente suene tonto, pero hemos tenido nuestra parte de viajes de camping. Pasamos de la tienda de campaña a la cama y exploramos remolques por un tiempo.
Carol hablaba de ahorrar vacaciones y tiempo de trabajo para un largo viaje en auto por todo el país. Parecía emocionada por un tiempo, pero luego se detuvo. Yo seguía hablando de cosas como el Gran Cañón y el Valle de los Monumentos, pero ella dejó de participar. Mencionaba algo, le hacía un par de preguntas, y ella tartamudeaba y esquivaba la respuesta. Asentía nerviosamente, estaba de acuerdo, y luego respondía algo como, sí, pero el problema es. O claro, sí, pero no es un buen momento. Cuando hablaba así, noté que nunca me miraba. Ella no estaba mirando hacia adelante como yo. Quizás tenía otros planes. Esto fue antes de la amplia disponibilidad de teléfonos celulares asequibles, unidades GPS y computadoras portátiles. Y el Internet estaba en su. Mi padre era fontanero. En resumen, ambos veníamos de familias de clase trabajadora. Los doctores eran muy respetados en nuestras familias, muy respetados. Como profesional, trabajaba con niños. Los compañeros de trabajo de Carol eran doctores. Quedaba deslumbrado por la pureza de las mentes jóvenes e inocentes. Carol estaba cegada por seres autojustificados, casi divinos, vestidos de blanco que rara vez, si alguna vez, estaban equivocados. Desafortunadamente para mí y mi familia, una de estas criaturas deslumbrantes resultó ser un médico especializado en tratar el cáncer infantil. Por supuesto, ningún maestro de matemáticas convertido en director escolar, sin importar la complejidad de la ecuación cuadrática, podía igualar al cirujano que salvaba las vidas de niños y niñas que sufrían enfermedades como la leucemia. Nunca pensé en Carol como calculadora. Creo que estaba equivocado. De hecho, estaba decidida y claramente equivocado. Un día conocí al Dr. Maynard Gilmore en uno de los eventos profesionales de Carol. Me agradó. Me pareció un hombre afable y confiable. Estaba soltero, como descubrí más tarde, divorciado. Pero eso no significaba nada en ese momento. Después de una docena de años de matrimonio y 2 hijos, confiaba en mi esposa. Tenía fe en ella. Fui un tonto. No es que sospechara seriamente de alguna infidelidad emocional o de otro tipo. No busqué señales. Las hubo. Lo noté, pero honestamente no sospeché nada. Fue la estupidez de Carol, o más bien su descuido, lo que lo cambió todo. Así que todos los viernes por la noche, con o sin los niños, iba al fútbol. Luego llegó el invierno, y era hora de baloncesto. Carol era buena, pero algo estaba pasando. Pasó la temporada de fútbol sin revelar nada. Pero los partidos de baloncesto rara vez caían en viernes. Hubo momentos en 1 o 2 viernes, pero más a menudo eran partidos por la tarde jugados los jueves. En algún momento, adiviné que Carol no seguía algún tipo de horario confiable. Carol solía seguir los viernes, pero ahora a menudo salía en otras noches también. A menudo estaba en casa cuando llegaba de citas cortas con compañeros de trabajo. Mi recuerdo ahora es que había un niño allí, un estudiante de secundaria que necesitaba volver a tomar una clase de salud. Y su repetición estaba programada para 2 días a la semana, los lunes y miércoles. La salud generalmente era una clase de 3 días. El chico decidió que podía saltarse el lunes, y el maestro decidió que solo necesitaba 1 hora. El chico empezó a saltarse los lunes. Luego se descuidó y empezó a aparecer los lunes y a saltarse los miércoles. El maestro sospechó que algo estaba mal, revisó sus registros de septiembre y el chico fue reprendido por ello. Pagó con detención y 3 días de salud por el resto del año. Créeme, la noche en que finalmente salió todo a la luz para ella, no fue el olor a alcohol en su aliento, la indiferencia hacia nuestros planes a largo plazo, el afán ciego de pasar por encima de los niños y de mí. Cuando llegó a casa después de esa noche con amigos, fue su atuendo. Carol siempre fue algo así como una adicta a la ropa. Siempre tenía que tener los estilos más nuevos, las blusas más bonitas, los vestidos más bonitos. Su cabello siempre tenía que estar peinado de manera especial.
sus uñas tenían que estar pintadas y su maquillaje tenía que verse especial. Entonces, ¿por qué llegó a casa esa noche luciendo tan estrafalaria? ¿Por qué su maquillaje estaba tan descuidado? ¿Por qué su cabello estaba tan despeinado? ¿Y qué eran esas manchas en su falda y blusa? Las primeras veces, no presté atención. Para ser honesto. Al principio no me di cuenta o fingí no darme cuenta. Pero bastante pronto tuve las señales correctas. Finalmente, le pregunté, Carol, ¿qué te pasa en esas noches cuando llegas tarde a casa? Me miró, un poco aturdida. Me di cuenta de que estaba borracha. Ella dijo, ¿qué quieres decir? Yo dije, mírate. ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde has estado? Pareces que has estado en un concurso de lucha libre en el barro. Ella respondió, solo saliendo con amigos. Irritado, impaciente. Pregunté, ¿de verdad? Mi padre era fontanero. En resumen, ambos veníamos de familias de clase trabajadora. Los doctores eran muy respetados en nuestras familias, muy respetados. Como profesional, yo trabajaba con niños. Los compañeros de trabajo de Caril eran médicos. Yo quedaba deslumbrado por la pureza de las mentes jóvenes e inocentes. Caril quedaba cegada por seres autocomplacientes, con una apariencia divina en blanco que rara vez, o nunca, se equivocaban. Desafortunadamente para mí y mi familia, una de estas criaturas deslumbrantes resultó ser un médico especializado en el tratamiento del cáncer infantil. Por supuesto, ningún maestro de matemáticas convertido en director de escuela, sin importar la complejidad de la ecuación cuadrática, podría igualar al cirujano que salvaba las vidas de niñitos y niñitas que sufrían enfermedades como la leucemia. Nunca pensé en Caril como calculadora. Creo que estaba equivocado. De hecho, estaba decidida y claramente equivocado. Un día conocí al Dr. Maynard Gilmore en uno de los eventos profesionales de Carol. Me cayó bien. Me pareció un hombre afable y confiable. Estaba soltero, como aprendí más tarde, divorciado. Pero eso no significaba nada en ese momento. Después de una docena de años de matrimonio y 2 hijos, confiaba en mi esposa. Tenía fe en ella. Fui un tonto. No es que sospechara seriamente de alguna infidelidad emocional o de otro tipo. No busqué señales. Las hubo. Me di cuenta, pero sinceramente no sospeché nada. Fue la estupidez de Carol, o más bien su descuido, lo que lo cambió todo. Así que todos los viernes por la noche, con o sin los niños, iba al fútbol. Luego llegó el invierno, y era tiempo de baloncesto. Carol era buena, pero algo estaba pasando. Pasó la temporada de fútbol sin dar nada por sentado. Pero los partidos de baloncesto rara vez caían en un viernes. Había veces en 1 o 2 viernes, pero más a menudo eran juegos de tarde, jugados los jueves. En algún momento, supuse que Carol no se apegaba a algún tipo de horario confiable. Carol solía quedarse con los viernes, pero ahora a menudo salía en otras noches también. A menudo estaba en casa cuando ella regresaba de citas rápidas con compañeros de trabajo. Mi recuerdo ahora es que había un niño allí, un estudiante de secundaria que necesitaba volver a tomar una clase de salud. Y su recuperación estaba programada para 2 días a la semana, los lunes y miércoles. La salud solía ser una clase de 3 días. El niño decidió que podía saltarse el lunes, y el maestro decidió que solo necesitaba 1 hora. El niño empezó a saltarse los lunes. Luego se descuidó y empezó a presentarse los lunes y a saltarse los miércoles. El maestro sospechó que algo estaba mal, revisó sus registros de septiembre, y el niño fue reprendido por ello. Pagó con detención y 3 días de salud por el resto del año. Créeme, la noche en que todo salió a la luz finalmente, no fue el olor a alcohol en su aliento, la indiferencia hacia nuestros planes a largo plazo, el apuro ciego por pasar por encima de los niños y de mí. Cuando ella llegó a casa después de esa noche con amigos, fue su atuendo.
Carol siempre fue algo así como una maniática de la ropa. Siempre tenía que tener los estilos más recientes, las blusas más bonitas, los vestidos más bonitos. Su cabello siempre tenía que estar recogido en un estilo especial. Sus uñas tenían que estar pintadas, y su maquillaje tenía que verse especial. Entonces, ¿por qué llegó a casa esa noche con un aspecto tan desaliñado? ¿Por qué su maquillaje estaba tan descuidado? ¿Por qué su cabello estaba tan despeinado? ¿Y qué eran esas manchas en su falda y blusa? Las primeras veces, no presté atención. Para ser honesto. Al principio no me di cuenta o fingí no darme cuenta. Pero bastante pronto tuve las señales correctas. Finalmente, le pregunté, Carol, ¿qué te pasa en esas noches cuando llegas tarde a casa? Ella me miró, un tanto aturdida. Me di cuenta de que estaba borracha. Ella dijo, ¿qué quieres decir? Le dije, mírate. ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde has estado? Pareces haber estado en una lucha de barro. Ella respondió, solo salí con amigos. Molesto, impaciente, pregunté, ¿de verdad? ¿Con quién? Bajo una cúpula de plástico. Los regalos especiales, las copas de cristal para vino. Entré a la fuerza. Ella me siguió. La aparté y arruiné todo. En la pared vi una foto. Todos tienen una foto así. Una novia feliz y un novio en su atuendo de boda. Estaba en mi regazo. Arranqué la foto y la desgarré en pedazos. La lancé por el aire como si fuera confeti. Grité, Victoria. Se acabó. Y luego fui a la cocina, a las malditas baratijas que ella había esparcido por toda la maldita cocina. Sus cosas de bebé. Ya no estaba enojado. No sentía nada. No me importaba. Todo tenía que irse. Levanté una silla de cocina tras otra y las golpeé contra todo lo que alcanzaba. Me agaché en el suelo, saqué la vajilla de diario y comencé a lanzarla en todas direcciones. Arranqué el grifo. Ella me siguió, llorando, suplicando. No entendía cada pequeña cosa. Cada mueble, cada plato, cada vaso. ¿Eran de ella? Abrí el refrigerador y todo lo que había dentro pronto estaba afuera. Leche, té helado, pollo sobrante, crema. Estaba por todas partes. Estaba volviéndome loco. Luego todo se detuvo. En el espacio entre la cocina y el comedor estaban mis dos hijos. Se veían asustados. Bridget dijo algo. Creo que dijo, papi. Me desplomé sobre la última silla de cocina intacta y comencé a sollozar. Quiero decir, a aullar como un bebé. Carol llevó a los niños a la cama y volvió a la cocina. Yo seguía llorando, pero ella no. No, Carol no lloraba. Carol estaba en modo puta completa. Se paró frente a mí y fríamente dijo, tienes que irte. Haz tu maleta y simplemente lárgate. La miré, luego a la casa y los destrozos. Tenía razón. Sabía que si me quedaba allí un minuto más, mis hijos estarían sin madre y yo terminaría en la cárcel. Subí las escaleras y hice una bolsa para pasar la noche. Me sorprendió lo controlado que estaba. Toda la incredulidad, la negación, la tragedia simplemente desaparecieron. Solo necesitaba alejarme. Me mudé primero a una habitación de motel, luego a un pequeño apartamento cerca de nuestra casa. Estaba triste, por supuesto. Estaba desesperadamente infeliz. Pero era un hombre. Podía manejarlo. Mi padre aguantó mucho más. Podía hacerlo porque era hijo de mi padre. Cuando pensaba en contarle todo esto a mi hijo porque casi 20 años separaban esa noche del presente, me preguntaba incluso ahora cómo pude haber estado tan tranquilo en los días que siguieron. Mi hijo me contó cuánto miedo había tenido él y Bridget esa noche. Dijo que Bridget lloró durante días, pero yo ya lo sabía todo eso.
Carol no esperó, y no procrastinó. Su gran confesión llegó el jueves por la noche. Consiguió una orden de restricción. Encontró un abogado, y uno muy vicioso. Me sirvieron la demanda el viernes siguiente. Al menos no intentó hacer que trabajara. Me preguntaba cómo explicarle las próximas semanas de pesadilla a mi hijo. Contraté un abogado. Carol tenía el suyo. Y nos reunimos todos en la oficina de su abogado. Aunque la animosidad en esa reunión era tóxica, aún logramos llegar a un acuerdo bastante justo. Primero, sobre la disputa. Todavía quería saber la razón, pero ella no tenía respuesta. Dijo que había dejado de amarme y necesitaba seguir adelante. Le pregunté por qué no vino a mí. Dije que tal vez si hubiera venido, podríamos haber resuelto algo. Dije que ella era la única mujer en mi vida. Y no podía imaginar estar con otra. Y ahí es cuando me atrapó. Me atrapó justo entre los ojos. No recuerdo sus palabras exactas, pero su impacto resonó en mi alma durante años. Me dijo que ya no estaba satisfaciendo sus necesidades. Me había quedado atrás. Dijo que era aburrido. Que la vida conmigo se había vuelto tediosa. Que era un patético que no iba a ninguna parte. Dijo que ella necesitaba filete mignon y yo necesitaba una hamburguesa. Realmente me lo echó en cara. Me dijo que no podía creer que todavía fuera virgen cuando nos conocimos en la playa. Dijo que su novio, Vernon, bajo una cúpula de plástico. Los regalos especiales, las copas de vino de cristal. Entré de golpe. Ella me siguió. La aparté y arruiné todo. En la pared vi una foto. Todos tienen una foto así. Una novia y un novio felices en sus atuendos de boda. Estaba en mi regazo. Arranqué la foto y la destrocé en pedazos. La lancé alrededor como si fuera confeti. Grité, sí. Se acabó. Y luego fui a la cocina, a las malditas chucherías que ella había esparcido por toda la maldita cocina. Sus pequeñas cosas de bebé. Ya no estaba enojado. No sentía nada. No me importaba. Todo tenía que irse. Recogí una silla de cocina tras otra y las estrellé contra todo lo que pude alcanzar. Me agaché en el suelo, saqué la vajilla de diario y empecé a lanzarla en todas direcciones. Rompí el grifo de cuello de ganso. Ella me siguió, llorando, suplicando. No entendía cada pequeña cosa. Cada mueble, cada plato, cada vaso. ¿Eran de ella? Abrí el refrigerador y todo lo que había dentro pronto estaba afuera. Leche, té helado, pollo sobrante, nata. Estaba por todas partes. Me estaba volviendo loco. Luego todo se detuvo. En el espacio entre la cocina y el comedor estaban mis dos hijos. Parecían asustados. Bridget dijo algo. Creo que dijo, papá. Me derrumbé sobre la última silla de cocina que no estaba rota y empecé a sollozar. Quiero decir, a aullar como un bebé. Carol llevó a los niños a la cama y volvió a la cocina. Yo seguía llorando, pero ella no. No, Carol no estaba llorando. Carol estaba en modo zorra total. Se puso frente a mí y dijo fríamente, tienes que irte. Haz tu maleta y simplemente vete. La miré, luego a la casa y los destrozos. Ella tenía razón. Sabía que si me quedaba un minuto más allí, mis hijos se quedarían sin madre y yo terminaría en la cárcel. Subí las escaleras y preparé una bolsa de noche. Me sorprendió lo mucho que me controlaba. Toda la incredulidad, la negación, la tragedia simplemente desaparecieron. Solo necesitaba alejarme. Me mudé primero a una habitación de motel. Luego a un pequeño apartamento cerca de nuestra casa. Estaba triste, por supuesto. Estaba desesperadamente infeliz. Pero era un hombre. Podía manejarlo.
mi padre soportó mucho más. Podía hacerlo porque era hijo de mi padre. Cuando pensaba en contarle todo esto a mi hijo porque casi 20 años separaban esa noche del presente, me preguntaba incluso ahora cómo pude haber estado tan tranquilo en los días que siguieron. Mi hijo me contó lo asustado que él y Bridget habían estado esa noche. Dijo que Bridget lloró durante días, pero ya lo sabía todo. Carol no esperó, y no procrastinó. Su gran confesión llegó el jueves por la noche. Obtuvo una orden de alejamiento. Encontró un abogado, y uno muy vicioso además. Me entregaron los papeles el viernes siguiente. Al menos ella no intentó que yo trabajara. Me preguntaba cómo explicar las siguientes semanas de pesadilla a mi hijo. Contraté a un abogado. Carol tenía el suyo. Y nos reunimos todos en la oficina de su abogado. Aunque la animosidad en esa reunión era tóxica, aún logramos llegar a un acuerdo bastante justo. Primero, sobre la disputa. Todavía quería saber el motivo, pero ella no tenía respuesta. Dijo que había dejado de amarme y necesitaba seguir adelante. Le pregunté por qué no vino a mí. Dije que tal vez si hubiera venido, podríamos haber arreglado algo. Dije que ella era la única mujer en mi vida. Y no podía imaginarme con otra. Y ahí es cuando me golpeó. Me golpeó justo entre los ojos. No recuerdo sus palabras exactas, pero su impacto resonó en mi alma durante años. Me dijo que ya no estaba satisfaciendo sus necesidades. Había superado a Smithers, ya se la había tirado. Y aún más tarde, mientras estábamos saliendo. ¡Oh, Dios mío! Vernon Smithers. Me dijo que solo salía conmigo porque sus padres la obligaron a romper con Vernon. Dijo que le caía bien, pero nunca realmente me amó. Que yo solo era alguien que sus padres consideraban adecuado. Dijo que estaba cómoda conmigo, pero nunca apasionada. No para ella. Fue doloroso. Muy doloroso. Era como si Carol estuviera leyendo mi mente. Simplemente se sentó allí y sonrió con suficiencia. Carol dijo que no podía creer que todo el tiempo que estuvimos en la escuela secundaria, yo en la universidad y ella en la escuela de enfermería, yo no había hecho nada. Le dije que eso no era cierto. Ella me dijo que durante toda la escuela de enfermería tenía 4 o 5 novios cada año. Le dije que no le creía, pero realmente me afectó. Empezó a nombrar hombres, fechas y lugares. Todos coincidían más o menos con los momentos en que teníamos pequeñas discusiones. Me dijo que fui un tonto todo el tiempo. Admito que estaba completamente destrozado, y mientras veía su historia, podía ver que ella disfrutaba cada minuto de ello. Supuse que la revelación sobre qué tipo de persona era ella fue mucho peor para mí que la ruptura en sí misma. Aún así, sentí que algo más estaba sucediendo con Carol ese día en la oficina del abogado. Todos sus comentarios eran demasiado predecibles, como si estuvieran ensayados. Todo lo que decía probablemente era cierto, pero recuerdo pensar, incluso mientras ella estaba despotricando, que todo esto podría ser un ajuste de cuentas por la casa y la vitrina. Pero podría ser más que eso. Tomó aire un par de veces, y entre medio dijo, necesitas a alguien mejor. Necesitas a alguien en quien puedas confiar. Sí, recuerdo que no era solo enojo por la casa, sino culpa. Y no solo culpa por su aventura con el médico. Estaba demasiado alterado en ese momento para darme cuenta. Carol tenía sus propios demonios. Pero si lo piensas, todos esos años, todo. Lo que habíamos hecho, los años de ahorro, las conversaciones, los sueños que pensé que compartíamos, nada de eso significaba nada para ella. Fui un intermedio, una cosa que usar. Al entrar en esta reunión, pensé que la odiaba. Para cuando terminó, me di cuenta de que sí. La miré a través de la mesa y no sentí nada. Ella estaba muerta para mí. Creo que ella lo vio en mis ojos. Acuerdo.
Quedé gratamente sorprendido por la decisión del tribunal, al menos al principio. Carol quería la casa y la consiguió. Acabamos de refinanciar nuestra hipoteca. Pusimos más dinero, y el interés y los pagos eran bastante bajos. Carol sonrió torcidamente por la casa. Era justo como ella lo había planeado antes de la confesión. Lo había planeado así. Carol siempre manejaba el dinero. Nunca se me ocurrió averiguar o confirmar cuánto ganaba, cuánto me sorprendí. En realidad ganaba un poco menos que yo. Dividimos nuestros ahorros por igual, pero, ¿qué importaba? La mayor parte ya había ido a la casa. Ella fue generosa con la pensión alimenticia y no la exigió. Por supuesto, había un precio que pagar por eso. Podría haberla seguido a ella y a Gilmore en el trabajo. Interesante. Podría haberles privado de sus trabajos. Gilmore habría sufrido una lesión leve, pero sus habilidades eran tales que se habría recuperado rápidamente. Carol, por otro lado, habría sido abrazada. Pero si ella se quemaba, yo también me quemaría. Decidí dejarla conservar su trabajo, dejarla conservar su nuevo amante. Yo solo quería salir. Ella era buena con los niños. Con ellos. Ella podía hacerme daño con mi destrucción de la casa y el hecho de que la empujara. Ella tenía todo lo que necesitaba para destruirme. Ella tenía pruebas. Lo sabía. Me había enviado fotos de lo que había hecho. Sí, cuando se trataba de los niños, había un poco de la antigua Carol en ellos. La Carol que amaba. Tenía cada 2 fines de semana y una noche escolar a la semana. Prometió no poner obstáculos. Supuse que no sería fácil al principio. Porque necesitaría un lugar decente para vivir, pero supuse que lo averiguaría eventualmente. Había un obstáculo más, y era un gran obstáculo. Había prácticamente saqueado la casa. Carol exigió el reembolso por todas sus pérdidas personales. Estuve de acuerdo, y la cantidad fue sustancial. Estuve de acuerdo con esto porque el daño físico fue mi culpa. Finalmente, ella estuvo de acuerdo en dividir los honorarios legales. Con la excepción de la propiedad personal y nuestros autos. Toda otra propiedad, cualquiera que fuera, se dividió por igual. Nuestro desenlace. Recordé cómo alcancé a Carol al final de la reunión. Ella apartó las manos bruscamente. Dije, quiero agradecerte. Ella se sintió avergonzada. Se alejó aún más. Me miró, perpleja, como si hubiera olvidado algo, como si hubiera un activo en algún lugar que se le hubiera escapado. Preguntó, ¿por qué? Entonces dije, Carol, tal vez nuestro matrimonio fue una farsa, y tal vez todo lo que pensé que construimos es solo cenizas en el viento. Pero aún quiero agradecerte. Ella lucía sorprendida. Continué, quiero agradecerte por los 20 años más felices de mi vida. Quiero agradecerte por todos los sueños que pensé que una vez compartimos. Quiero agradecerte por nuestros 2 maravillosos hijos. Me detuve y tomé un sorbo de agua. No estaba pensando en los niños y como siempre nos conectarían. No. Estaba pensando en que podría ser la última vez que la vea. Concluí, sé que ha terminado entre nosotros. Nuestra vida juntos está muerta. Pero aún tengo los recuerdos. Carol, siempre te recordaré. Te amé una vez, y siempre te recordaré como esa hermosa chica que una vez hizo realidad todos mis sueños. Ella empezó a llorar. Tuve que levantarme y alejarme. Me fui como un hombre destrozado. Mi esposa, la mujer a la que amaba con todo mi corazón, no era en absoluto la persona perfecta que había imaginado. Todas mis ilusiones se desmoronaron y luego empeoró. Pude ver a los niños, y ella se mantuvo al margen. Pero ella comenzó a llenar a los niños de veneno. Yo estaba siendo estúpido, fuera de control. Estaba destrozando la casa, así que siempre estaba ahí. Carol empezó a convertir todo lo bueno que
Hicimos en malo. Les alimentaba medias verdades y a menudo mentiras descaradas. Ellos eran jóvenes, solo tenían 11 y 9 años, y era fácil para ellos creer lo que ella decía. No pasó mucho tiempo y pronto empezaron a encontrar razones para no verme. No tenía sentido. Carol seguía enojada, y yo no podía entender por qué había obtenido todo lo que quería. No solo había perdido a mi esposa y a mi familia, sino también a mis hijos. Entonces empezaron a aparecer las pequeñas misericordias. Primero, necesitaba un lugar decente para vivir. No tenía dinero para comprar nada, pero mi mamá estuvo allí para mí en todo momento. ¿Qué sabía yo? Mamá y papá habían estado ahorrando dinero toda su vida. Mamá habló con mi hermano y mi hermana y los convenció de entender e incluso ayudar un poco. Los tres juntaron un pequeño pago inicial, y pude comprar un apartamento en el segundo piso. Tenía 3 habitaciones, un baño completo con una bañera de hidromasaje y un segundo baño con un inodoro y un lavamanos. El condominio también era parte de una configuración más grande que incluía un gimnasio y una gran piscina al aire libre. No era una casa real, pero estaba bastante cerca. Mis hijos podían encontrar formas de no verme, pero cuando lo hacían, no era en un apartamento barato y deteriorado. Luego vino la pequeña misericordia número 2. E inadvertidamente fue proporcionada por Carol. Apenas unos meses después de nuestro divorcio, se casó con el Dr. Gilmore. Esa es una buena noticia. Sí, buenas noticias para mí y para los niños. De repente, la buena vieja mamá tenía una nueva vida. Se volvió demasiado ocupada para cuidar de sus hijos. Mis hijos comenzaron a ver un lado diferente de mamá que ninguno de nosotros había realizado. Pero también comenzaron a ver algunas nuevas opciones. Podían visitar a Jenny M. Ferle regularmente y pronto a otros niñeros mientras Carol y su nuevo hombre se establecían en su nuevo hogar. O podrían elegir pasar más tiempo con su papá desagradable. Se lo llevarían con ellos. Su piscina, su gimnasio y, por supuesto, visitas regulares a la escuela de papá. Los niños eran jóvenes, pero no estúpidos. Carol les estaba haciendo daño con su indiferencia. Vi ese dolor. Estaba listo para secarles las lágrimas. Luego Carol me dio una bendición aún mejor, no, la mejor. Quedó embarazada. Finalmente me di cuenta por qué había evitado ligarse las trompas. Todo este tiempo. Había estado mirando hacia adelante, esforzándose por nuevos logros. ¿Creí eso? No estaba seguro. Pero el Dr. Gilmore quería tener hijos propios, y Carol estaba más que feliz de ayudar. Así que 2 años después de nuestro divorcio, empecé a ver a los niños más a menudo que Carol. Y como habían comprado una nueva casa, los niños necesitaban un cambio de escuela. ¿Adivina qué? Sí, cambiamos a los niños. Carol alternaba entre fines de semana y un día a la semana. Yo tenía a los niños el resto del tiempo. Mi vida estaba cambiando, y para mejor. Pero había otras cosas que no estaban tan bien. Una de ellas era el trabajo. Durante mucho tiempo estuve bien. Realmente bien. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Claro, en las raras ocasiones en que Carol aparecía, notaban su ausencia. Pero nadie, casi nadie conocía la verdad. Por supuesto que eso no ayudó. Me convertí en un fantasma en el trabajo. La verdad sobre mi matrimonio fallido se filtró. ¿Qué esperaba? Mis hijos estaban conmigo en todos los juegos. Los estudiantes de mi escuela estaban curiosos. Sí, el señor Wernick fue abandonado por su esposa por algún médico. Se convirtió en algo así como una novela de Robert Louis Stevenson. El Dr. Jekyll desapareció y el señor Hyde se instaló en la casa. Y con eso vino una pérdida correspondiente de respeto. Por supuesto, otra cosa mala, muy mala, fue el tema de mi autoestima. Carol no solo me había roto el corazón, sino que también me había mentido con éxito y ocultado su verdadero yo de mí.
durante casi 20 años. Me preguntaba si eso era realmente cierto. Era difícil de aceptar. Y sin embargo, supuse que era cierto. O yo estaba demasiado ciego o simplemente demasiado estúpido. Tenía que desquitarme, reparar mi estupidez. No iba a vengarme de Carol. Esa nave había zarpado. Pero tenía que demostrar algo. ¿Era un hombre? ¿Realmente un hombre? Solo había una cosa que hacer. Y durante los primeros 6 meses, eso hice. Iba a cada taberna, cada bar y cada lugar nocturno del vecindario. Encontraba mujeres, las conocía, las entretenía y las dejaba. Me insinuaba con todas las mujeres que veía. Me estaba haciendo el tonto. Tenía muchas novias. No me enamoré de ninguna. Pero eso no significaba nada. Cuantas más tenía, más miserable me sentía. Por supuesto, visitaba muchos de los lugares nocturnos que frecuentaban las amigas de Carol. Nunca lo planeaba. Simplemente sucedía. Para entonces había remodelado todo mi armario y comprado un coche nuevo. Iba constantemente al gimnasio o la piscina. Me puse en forma y gané masa muscular. Tarde o temprano, tenía que pasar. Varias amigas enfermeras de Carol me vieron con una rubia. Me vieron haciendo algo que rara vez hacía con Carol, bailando y divirtiéndome. Los rumores llegaron a Carol. Ella nunca llamó y yo nunca la vi. Cuando salí de casa o algo así. Carol estaba furiosa. Me preguntaba, ¿por qué estaba furiosa? ¿Por qué siquiera mencionaba esto con los niños? ¿Cuál era su problema? ¿No había ganado? ¿No había obtenido lo que quería? Estas eran solo más preguntas que no tenían respuestas. Parte 2. La salvación viene con cabello rojo y pecas. Debo haberme estado matando. Hice que se notaba en el trabajo. ¿Cómo supe que se manifestó en el trabajo? Lo supe porque otra mujer me lo reveló. Debo admitir que siempre noté a la señorita Fitzgerald. Tenía el aspecto. 5 pies de altura, pelo castaño rojizo oscuro, pecas, piel como la leche, ojos verdes, y actuaba como la clásica Dorothy de El Mago de Oz. Ciertamente lucía diferente a Carol. Y quiero decir, casi todo el mundo la apreciaba. Incluyéndome a mí. Incluyendo a los niños de la escuela. Bueno, los niños no solo. Como ella. La adoraban. Estaban locos por ella. Pero no a todo el mundo le gustaba. Tenía sus detractores. A veces me preguntaba si la antipatía de algunos profesores hacia ella se debía a los celos. Un pensamiento tonto. Por supuesto que sí lo era. La dejaba en paz. Ella enseñaba historia, en mi opinión, una de las asignaturas más aburridas del programa escolar. Pero ella la hacía interesante. Dirigía la tienda de la escuela, y después de clases dirigía un programa de música donde enseñaba el banjo a los peores holgazanes de la escuela. Recuerdo mi primera interacción con la señorita Fitzgerald después de mi divorcio. Estaba sentado en mi escritorio en mi oficina con la puerta abierta. Solía hacer eso mucho. La gente generalmente me tenía miedo. No en el sentido de que les pegaría, sino porque era el director y podía desordenar horarios y cosas así. Aunque nunca lo hice realmente. Entonces Carol me dejó, y supongo que me convertí en algo así como un tipo duro patético en el trabajo. Pero tenía una excusa. Estaba sufriendo. Estaba sentado en mi escritorio, sintiéndome orgulloso, fuerte y, admitámoslo, inseguro, cuando una Shine Fitzgerald pequeña, delgada y de pecho plano pasó por delante de mi puerta. Miró dentro y debe haber visto o sentido algo. Se detuvo, se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta detrás de ella. Se dirigió a mi escritorio. Todavía no me daba cuenta, pero mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. La señorita Fitzgerald entró, se sentó y comenzó a hablar.
Brad, dijo, puedo ver que estás preocupado. Quiero ayudar. ¿Qué fue? Yo era su jefe, su director, y ella estaba usando mi nombre. Respondí, señorita Fitzgerald, poniendo énfasis en el señorita. Estoy perfectamente bien. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ella me sonrió. Luego se lanzó a una de las letanías más interesantes que he escuchado. Señor Wernick. Brad, dijo. Tengo casi 32 años. No soy una de las chicas más bonitas. Tengo una hija de 5 años con un padre perdedor, pero sé que puedo ayudar. Pensé, no está mal como calentamiento. Después de todo, yo era profesor, y el viejo lamento y quejido, no sabes lo mal que me siento en casa, era siempre una frase bastante estándar para los niños que querían algo. Traté de detenerla, pero no me dejó. Estaba demasiado ocupada lanzando golpes. Dijo, veo, Brad, estás atrapado. Estás en un agujero y no sabes cómo salir. Créeme, yo he estado allí. Me levanté, salí detrás del escritorio y me dirigí hacia la puerta, extendiendo mi mano derecha para llevarla fuera de la oficina. Mira aquí, señorita Fitzgerald. Ella no iba a parar. Debería haberlo sabido mejor, porque la había visto trabajar con sus estudiantes. Era una verdadera conejita energética. Señor Bernica, todo el mundo sabe lo que pasó. Todos los demás lo lamentan, pero yo no. Decidí que necesitabas mi ayuda. He visto a tus hijos. Son un par de lindos pequeñines. Y Jesús, ella me estaba volviendo loco. Bajé la mano y di un paso atrás sin detenerme. Ella seguía avanzando hacia mí. Sí, me di cuenta, una señal descarada o un mensaje subliminal de inseguridad. De cualquier manera, iba a recuperar la ventaja. Antes de que pudiera decir una palabra, me detuve, me puse de pie y dije, señorita Fitzgerald, es personal. Traté de apagar mi sistema olfativo. La historia familiar es irrelevante. Ella llevaba uno de sus uniformes autorreguladores habituales, un traje de negocio sin género de tweed grueso. Traté de enfocar mi mirada en su rostro. Ella seguía desviando la mirada. Intenté terminar la oración. La importancia para mí, aparte de para mí, me estaba poniendo nervioso. Podría tener que escribir un informe sobre ella. Intenté terminar. ¿Cómo pueden? Luego ella dio un paso atrás, la incertidumbre reemplazada por confianza. Mañana, dijo, finalmente, dándose la vuelta y saliendo de mi oficina. «Guau», pensé. ¿De dónde salió eso? Me llevó unos segundos recuperar mi aplomo, pero lo hice. ¿Qué acababa de experimentar? Era obvio. Una de 3 cosas. 1. Ella realmente creía que podía ser una amiga. 2. Estaba respondiendo a alguna apuesta de profesores, a alguna audacia. O 3. Era una puta y me veía solo como otro conquistador. Llegué a la conclusión de que era la puerta número 2 o la número 3. Sabía lo que tenía que hacer. Ella tenía que irse. Tenía que echarla del infierno de mi escuela. Di vueltas y volví a sentarme en mi escritorio. La doctora Desielz, la señorita Ariana Desielz, era mi supervisora. Levanté el teléfono. Llamaré a Ariana y organizaré el traslado de la señorita Fitzgerald. Ella solo era profesora de historia. Había un montón de profesores de historia y ella estaría fuera en menos de una semana. Llamé y me pasaron con la secretaria de la señorita Desielz. Me informó que la doctora Desielz no estaba en la oficina. Estaba ocupada con un problema en otra escuela. Maldita sea, pensé, adivinando dónde estaba. Estaban teniendo problemas en la escuela secundaria Westwood. Hace unos días, por teléfono, había mencionado que había cambios en Westwood. En el aire, mencionó que estaban llegando traslados. Westwood era un desastre.
Conocía a su director y era incompetente. La mitad del personal era incompetente. Me puso a reflexionar sobre la política del sistema escolar. Todos los sistemas escolares hacían eso. Los directores, y yo era uno de ellos. Nunca se esforzaron por despedir a un profesor. Era muy difícil. Demasiadas variables. Raza, género, edad, antigüedad, sindicatos, políticos. Políticos, familiares. Entrenamiento. Solo los transferimos una y otra vez. Eventualmente, todos estos limones. Se llamaba el baile de los limones. Terminaban en la misma escuela. En ese momento, Westwood era un pozo de limones. Ariane prácticamente me ofreció un puesto. De ninguna manera. No había forma de que dejara Oak Crest, mi escuela, por Westwood. Si hubiera hablado con Ariane sobre Shine, ella habría transferido a Westwood con la misma facilidad. No quería ir allí. Y ciertamente no podía dejar que enviaran a Shine a un lugar así. Los vagos perezosos allí la destrozarían. Además, si lograba trasladar a la señorita Fitzgerald, podría terminar con algún perdedor. Agradecí a la secretaria de la doctora de Shields y le dije que mi llamada era estrictamente social. Llamaría más tarde. Le pedí que ni siquiera me dijera que había llamado. Al colgar el teléfono, respiré aliviado. Había olvidado tontamente todos los principios fundamentales de los maestros y administradores escolares. Se espera que las personas competentes puedan manejar sus problemas sin pedir ayuda a gritos. Tenía que resolver mi problema por mi cuenta. Al día siguiente, la señorita Shine Fitzgerald, que normalmente vestía trajes de negocios de tweed, vino con una blusa verde claro de la tela más suave y seductora imaginable. El color combinaba perfectamente con el esmeralda de sus ojos. La minifalda verde oscuro y negra, las sandalias negras y los zapatos de tacón negro provocaron la reacción esperada no solo en mí, sino en cada persona en la escuela. Oh, sí, entiendo. La señorita Fitzgerald era una prostituta a sueldo. Todas las mujeres son iguales. Cada vez que me daba la vuelta, ella estaba en o cerca de la oficina principal, mi territorio. Para mí estaba bastante claro lo que estaba tramando. Y tuve que reconocer que ella me estaba poniendo en desventaja. Peor aún, al final del día laboral, cuando iba caminando hacia mi auto para irme, ella me molestó e insistió en que la ayudara a llevar unas cajas a su auto. Cuando terminé de ayudar, se puso de puntillas y me tocó la mejilla. Inmediatamente pensé en Carol. Shine dijo que esperaba encontrarse conmigo el viernes después de la escuela. Dijo que estaría en el restaurante Dennis cerca de nuestra escuela. Dijo que esperaría afuera. Le dije que estaba equivocada al pensar que estaría allí. Le dije que podía perder mi trabajo. Ella respondió que solo podría perder mi trabajo si se quejaba, y eso nunca sucedería. Dijo que necesito a alguien y cree que puede ayudar. Le dije que estaba loca. Ella solo sonrió. Eso fue un miércoles. Escondiéndome en mi oficina. Pasé el jueves y el viernes sin ningún contacto directo, pero no fue porque ella no lo intentara. De vez en cuando, le echaba un vistazo furtivo. Tenía que admitir que, por delgada que fuera, era muy bonita. Solo un dato. Nada como mi ex esposa. Había llegado el invierno. El viernes resultó ser un viernes frío y helado. Estaba seguro de que la señorita Fitzgerald no era lo suficientemente tonta como para pensar que podría quedarse afuera en un estacionamiento frío y que yo vendría. Sin embargo, solo por curiosidad, decidí pasar por allí en auto. Ella estaba allí. Se veía fría. Era ridículo. Estacioné en el estacionamiento, salí del auto, con la intención de darle una seria charla mientras la acompañaba a su auto. Salí, me acerqué y comencé a hablar. Señorita Fitzgerald. Ella sonrió, saludó con la mano y se dirigió hacia mí. Tonto de mí.
Tontamente había estacionado mi auto en el lado opuesto de la entrada del restaurante para caminar hasta su auto. Tendríamos que encontrarnos en la maldita puerta principal. Ella se acercó a mí, tomó mi mano y comenzó a llevarme hacia la puerta, diciendo entre risas, «Creo que te pareces a un Gran Slam para mí». El Gran Slam era mi plato favorito en el menú de Dennis. Murmuré, «No puedo quedarme mucho tiempo. Tal vez solo café». Para entonces, ella había apretado mi mano en el hueco de su codo. «Bueno, ya veremos», dijo. Los asuntos escolares habían estado ocurriendo desde que se abrió la primera escuela en la Massachusetts colonial, pero casi siempre se llevaban a cabo con al menos un mínimo de discreción. A lo largo de los años, he presenciado algunas de estas instancias. Recuerdo una vez que entré en la sala de libros del departamento de inglés para conseguir una copia del plan de estudios del 10º grado. Al entrar, encontré a una de nuestras jóvenes profesoras entreteniendo a mi jefe del departamento de inglés. Levantaron la vista, me vieron, se separaron silenciosamente, ajustaron sus prendas y desaparecieron por la puerta. No se dijo nada. Me pregunté, ¿es esto lo que Shine quería? ¿Algún asunto sórdido? Sí, supongo que sí. No podía imaginar nada más. Shine y yo estábamos sentados en una mesa frente a frente en el restaurante Dennis. Le advertí, es solo una vez. Solo paré porque no podía dejarte afuera en el frío. Abrió los ojos y pensé, ¿a quién está engañando? Ella respondió, no, no me habrías dejado porque eres un caballero. Se acomodó en su asiento y continuó. Sabes, he estado enamorada de ti desde que llegaste a Oak Crest. Mi esposo me dejó a mí y a nuestra hija solo unas pocas semanas antes de que tú llegaras. Me destrozó en el divorcio. No me refiero al dinero, sino a la forma en que me trató. Lo que dijo. Te vi con los niños. Eras tan hermoso. Eras tan feliz. Lo siento, pero puedo decirte que casi desde el día en que tu esposa te dejó. No conozco los detalles, pero sé lo que sucedió. Extendió la mano sobre la mesa y tomó mi mano. Por favor, déjame ayudarte. Si algo no estaba reticente. Ella era abierta y honesta sobre sus intenciones. Tenía mis dudas. Tal vez no estaba fingiendo ser cobarde. Al mismo tiempo, sentía que tenía que explicarle claramente. Señorita Fitzgerald, aprecio su interés, su simpatía, pero quiero advertirle que no la veo como un hombre guapo. Ella se echó hacia atrás y se rió. Dios mío, espero que no. Nadie nunca lo ha hecho y nadie nunca lo hará. No, solo quiero que seamos amigos. Ya somos almas gemelas. Ya he pasado por esto. Podemos intercambiar historias. Sé que puedo ayudar. Quedé choqueado entonces. Primero supe y vi que mi comentario sobre la sexualidad le había hecho daño. En segundo lugar, supe que estaba mintiendo. La mitad de los hombres y la mayoría de los chicos la querían. En tercer lugar, me pregunté si necesitaba su ayuda. Decidí que no, pero quería seguir viéndola. Se me ocurrió que me gustaba. No como mujer, no como una conquistadora potencial, sino como persona. Solo una persona. Corregí mi comentario. No quise decir que no pensaba que fueras hermosa. Eres muy hermosa. En cualquier otra circunstancia, ciertamente estaría interesado. Pero somos colegas. Tengo una escuela que dirigir. Sí, creo que podemos ser amigos, pero también seamos profesionales. Ella sonrió y asintió. Tengamos una cita de juego. Traeré a mi novia, tú trae a tus hijos y podemos hablar. Noté que tenía el pelo muy largo. Pestañas, y por la forma en que lanzaba hacia atrás su cabello, me di cuenta de que llevaba pendientes en forma de semicírculo que supuse tenían diminutos esmeraldas. Tenía orejas pequeñas, redondas y perforadas con pequeños lóbulos. Un mechón aterciopelado de cabello rojizo parecía caer,
cubriendo un poco de su ojo izquierdo. Sentí que debería estirar la mano y apartarlo para poder verla mejor, pero no lo hice. Dije, está bien. Elige un día y una hora. Shine miró al techo, luego a mí. No este fin de semana. ¿Qué tal el próximo sábado? Tú decides. ¿Qué y dónde? Dije, no. Tú decides. Ella dijo. No. Eres el hombre. Tú decides. No había escuchado algo así en años. Traté de no inflar el pecho lo mejor que pude. De acuerdo, el próximo sábado. Te dejaré saber dónde y qué. La próxima semana. Nos levantamos juntos, nos dimos la mano y la acompañé a su coche. Tenía un Volkswagen, muy lejos de lo que prefería Carol. En su coche, nos dimos la mano de nuevo. La ayudé a entrar en el asiento, apartándome mientras arrancaba el coche y se iba. La observé mientras salía del estacionamiento. Tan pronto como se alejó, comencé a tener dudas. Miré mi reloj. Necesitaba darme prisa para poder llegar a casa antes de que llegaran los niños. Más tarde esa noche, después de acostar a los niños, tontamente saqué algunas fotos antiguas de Carol y yo. Cuando se fue, no se llevó ninguna foto mía, solo algunas de nuestros hijos. Y me dejó nuestro álbum de bodas. No sé por qué lo hice, pero repasé las fotos antiguas. Fue tan triste. No sé por qué, pero lloré. Sabía que tendría que terminar mi relación con la señorita Fitzgerald antes de que algo cambiara. El siguiente lunes, estaba de turno en el pasillo cuando la señorita Fitzgerald entró desde la estación para recoger el correo matutino y el estudiante. Escucha. Creo que la expresión en mi rostro me delató. Ella me vio y se puso pálida. Su rostro brillante y alegre se volvió gris ceniza. Me acobardé. Cubrí mi rostro con una sonrisa y me dirigí directamente hacia ella. Buenos días. Los profesores y estudiantes dijeron. No hice ningún intento de discreción. En voz alta y deliberadamente, proclamé, hay una pista de patinaje a unas cuadras de mi casa. Podríamos llevar a los niños a patinar y luego almorzar en mi casa. Los profesores, estudiantes y personal pasaron por allí. Oyeron cada palabra pero fingieron no escuchar. Sabía que al final del día, todos en el edificio sabrían que la señorita Fitzgerald y yo estábamos saliendo juntos. La señorita Fitzgerald lucía insegura. Estaba seguro de que mi primera cara la había alarmado, y ahora simplemente no lo sabía. Ella nunca aprendía a patinar. ¿Y mi hijo? Toqué suavemente su mano. Maravilloso. Puedo ser tu maestro. Finalmente sonrió de verdad, pero aún podía decir que no estaba del todo segura. Y respondió, está bien, hagámoslo. Coincidentemente, era la primera semana del mes. La mayoría de los directores usaban el primer lunes para reuniones del personal. Yo prefería el primer martes. Los lunes ya eran bastante malos, ya que era al día siguiente. Ese martes, cuando nos encontramos en la cafetería, asentí discretamente hacia la mesa más cercana a mí. Cuando Shin entró, entendió la indirecta y se sentó al frente. Estaba decidido a no ocultar nada. La gente igual hablaría. Quería que todos supieran que se trataba de amistad y no de un asunto sórdido. La reunión del personal siguió el patrón habitual. Todos eran una porquería. Después de que los jefes de departamento y el director atlético dieran sus discursos habituales, pedí preguntas o comentarios. Este era mi momento. Recibí las habituales, porque no estamos aplicando esta o aquella regla. ¿No debería alguien estar en la cafetería haciendo que los niños limpien después de ellos mismos con la basura? ¿Por qué no prohíben a los niños comer en los pasillos? Y el siempre audible no asistiré a las reuniones donde habrá oración. Escuché todas estas quejas, recordé a todos que escucharan los anuncios matutinos de cierre de escuelas o aperturas con retraso en WKRP,
y luego les recordé una última vez que todos estábamos en el edificio para enseñar y que todos necesitamos recordar eso. Quería terminar con una oración, pero sabía que cualquier movimiento así resultaría en una llamada del doctor Desielz. Pensé en mi escuela. Pensé en algunos de mis maestros. Pensé en la señorita Fitzgerald. Pensé en la oración en la escuela. Había algunos maestros que no me gustaban. Había un pequeño grupo de maestros a los que llamaba en privado cazadores de cabezas. Estos eran maestros que parecían dedicar sus vidas a atrapar a los niños que rompían las reglas. El distrito tenía una regla en todo el sistema sobre abrigos de cuero. Los niños no debían usar abrigos de cuero en la escuela. Esto estaba dirigido a algunas escuelas donde el robo era común. Nosotros no teníamos ese problema. Pero había un par de maestros que parecían disfrutar atrapando y castigando a los niños por su atuendo. Uno de ellos era una mujer mayor particularmente malvada. No podía enseñar un carajo, pero sí conocía las reglas de comportamiento para sus estudiantes. Un día, una niña recibió un abrigo de ante para Navidad. La vieja malvada la atrapó y la arrastró escaleras abajo hasta el pasillo principal donde yo estaba. La vieja malvada señaló el abrigo de la niña y dijo, «Abrigo de cuero. ¿Qué vas a hacer con él?» Por supuesto que era una tontería. Ella solo quería avergonzarme. En un pasillo lleno de gente. La niña casi lloró cuando dijo, «Señor Wernick, mi abrigo es de ante, no de cuero». Sonreí dulcemente a la niña, tomé el abrigo y dije, «Está bien, cariño». Fruncí el ceño, mirando a la vieja malvada, y gruñí. «¿Escuchaste? Es un abrigo de ante». La vieja malvada estaba furiosa. Dio un pisotón enfadado. Media docena de niños vieron toda la escena y se rieron en silencio. Llevé a la niña a la oficina principal, donde expliqué tranquilamente qué era el ante. Más tarde en la tarde, recibí una impresión de la vieja malvada en la que la definición de ante estaba resaltada con marcador amarillo. Luego estaban las nueces de montaje. Teníamos varias señoras mayores que insistían en que cada reunión en el auditorio comenzara con una oración. Nunca tuve problemas con eso. Siempre mencionaban a Jesús. Pero ninguno de mis otros maestros de fe se quejaba. Por supuesto, estaba el deber de la asamblea. Varias maestras siempre tenían que estar en espera para vigilar a los niños. Tenía 2 maestras jóvenes desagradables que tenían problemas. Amenazaron que si volvía a haber una asamblea que comenzara con una oración, se negarían a estar de servicio en la asamblea. Acepté sumisamente. Fueron liberadas del deber. Las reasigné al deber de la cafetería, el peor trabajo no docente en cualquier escuela. Me reí silenciosamente ante la idea de que estuvieran paradas en medio de la cafetería con los niños lanzándoles partículas de comida durante 25 minutos. ¿Por qué estaba pensando en esos odiosos maestros? Pensé en ellos porque sabía que la mayoría de ellos sentían un odio especial por la señorita Fitzgerald. Pobrecita Shine estaba constantemente siendo llamada al tapete por uno u otro subdirector. Shine intentaba hacer algo al respecto. Hacía simulacros de juicios en su salón de clases.